Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Plataforma. En la noche de este jueves, hoy es jueves 4 de junio del año 2020. Esta es una semana muy lluviosa. Tenemos desde el fin de semana pasado la presencia de fuertes lluvias en nuestro territorio que han marcado también episodios tristes. Tenemos deslaves que terminaron soterrando a muchas personas. Ya llevamos varios fallecidos a causa de esta nueva emergencia que se suma a la emergencia con la que venimos lidiando desde hace ratos por causa del COVID-19. En medio de todo esto, en medio de todas estas cuestiones que nos ponen en estado de alerta, en estado de alarma, también se cumple el primer año de gobierno del presidente Nayib Bukele y es justamente también eso lo que queremos hablar esta noche, ¿no? Sobre el primer año de gestión, qué hechos han marcado el primer año de gobierno de Nayib Bukele, cuáles cosas podemos destacar como positivas, qué otros grandes retos se presentan para esta administración, cuáles han sido sus desaciertos, como en toda administración, más allá de la evaluación que se hace los primeros 100 días, el primer año de gobierno marca muchísimo la pauta porque significa entender dónde están puestos los acentos, dónde están puestos los énfasis de los gobiernos. Pues en medio de toda esta emergencia que estamos viviendo, ya se han despertado varias emociones respecto de lo que piensan sus simpatizantes, lo que piensan los que apoyan al presidente y los que no lo apoyan. Es decir, hay una tendencia cada vez más a radicalizar posturas y quienes se asumen como parte de lo que se ha hecho casi una consigna ya el 97%, hacen una defensa férrea del presidente y los que están en el 3% considerando también críticas al presidente de manera constante. Pero esto nos plantea, creo yo, un falso dilema y estamos en tiempos de falsos dilemas y al gobierno le va bien esto de montar las cosas en blanco y negro. Creo que esa es una de las principales características de este primer año de gobierno, el que el presidente de la República y todo su equipo de gobierno usen como estrategia el dividir en dos bandos a la sociedad, entre los que están procurando el bien, entre los que quieren romper con el pasado y justamente estos otros que pertenecen a ese pasado, que extrañan a ese pasado. Y en ese sentido, la comunicación gubernamental, toda la comunicación en redes sociales, etcétera, se mueve en torno a esas consideraciones, ¿no? Entre unos y otros, como si estas fueran las dos únicas opciones posibles. Eh, Desde luego que este es un falso dilema porque la realidad se presenta con diferentes matices y quererla ver blanco y negro no es lo más conveniente, es que no se trata de ositos panda, la realidad es mucho más compleja que eso. Creo que esa es una primera característica que hay que destacar de este primer año, esta polarización entre los buenos, los malos, los héroes, los villanos, los que en medio de esta pandemia quieren salvar vidas y los que quieren ver cadáveres en las calles. Esa falsa dicotomía, esos falsos dilemas, hay que desmontarlos y hay que decir que las cosas son más complejas que eso. Uno intentando tener un punto de vista objetivo puede advertir que hay cosas que sí son loables de la gestión del gobierno. Por ejemplo, la reducción de la violencia homicida. No puede decir, se redujeron los índices de homicidios de forma abrupta y hemos cerrado el año, según las estadísticas del gobierno, con menos homicidios en la historia reciente de nuestro país, que no es poca cosa. Estábamos catalogados como uno de los países más violentos, San Salvador como una de las ciudades más violentas, y ahora tenemos índices de homicidio muy bajos. Es destacable, desde luego. ¿Qué explica esos números? Esa ya es una lectura de mayor complejidad que podría llevar mucho tiempo a analizar, pero hay que decir, por ejemplo, que gente que ha estudiado el tema, como Roberto Valencia, periodista del Faro, advierte que puede que la reducción de los homicidios no se deba únicamente al trabajo del gobierno, sino también a una
decisión de las estructuras de las pandillas que han cambiado su forma de operar. Puede explicarse de esa manera, pero los números están ahí y son esos números los que en forma de noticias y en forma de propaganda llegan a muchas personas y provocan que hayan niveles de aceptación bastante altos respecto de la gestión en materia de seguridad. Las grandes deudas del gobierno en materia económica, desde luego, es que el tema económico no es fácil de lidiar, sobre todo cuando tienes a una población muy vulnerable y cuando buena parte de la población está en el sector informal. En medio de esta pandemia ha quedado demostrado cómo el no atender esa realidad nos está pasando una factura muy alta, nos está complicando las cosas porque muchos empleos formales se están perdiendo y están cayendo ya, están llegando las advertencias de economistas de que la vamos a pasar muy mal en términos económicos. ¿Cuánta gente que había logrado salir de la pobreza va a regresar a ese estado de pobreza, de vulnerabilidad? Y cuántas de las personas que estaban en el sector informal en condiciones precarias van a ver cómo se agudiza esa situación. En términos económicos, evidentemente el año no ha sido muy fácil, pero ahora la cosa parece complicarse todavía más. En términos de institucionalidad, que es la otra lectura que podemos hacer, allí sí hay varias cosas que advertir como negativas de parte de este gobierno. El desconocimiento de resoluciones judiciales, aunque luego digan ellos que van a terminar acatando, lo que ha quedado demostrado con este decreto 29, el último decreto promulgado para lidiar con la pandemia, para hacerle frente a la pandemia, demuestra que están ignorando resoluciones de la Sala de lo Constitucional y están ignorando el mandato de la Sala de lo Constitucional de que el órgano ejecutivo y el órgano legislativo deben llegar a un acuerdo. Hay cosas que están pasando y que se tienen que advertir. Por ejemplo, yo personalmente en mis redes sociales no me he animado a catalogar como dictador al presidente de la República. Creo que es un poco aventurado, pero eso no significa que no advierta tendencias autoritarias de parte del presidente, comportamientos respecto de la democracia, de respeto a la institucionalidad y sobre todo porque el presidente tiene discursos antidemocráticos en muchas ocasiones alentados por una buena parte de la población. Es que mientras el presidente de la República sienta que cuenta con el apoyo del 90% de la población, no va a cambiar su discurso y va a sentir, a pensar, va a percibir que ese respaldo se traduce también en un respaldo total a todas sus palabras. Aún así, estas palabras vayan en contra de lo que uno espera de un presidente, que es el respeto a la legalidad. En otras palabras, lo que intento decir es que como ciudadanía también tenemos responsabilidad en el desconocimiento de las instituciones, porque, a ver, pensar en las instituciones como la Asamblea Legislativa no es pensar solamente en los diputados, que muchos de esos diputados han jugado un papel reprochable desde todo punto de vista, tienen años de estar en la Asamblea Legislativa representando intereses ajenos a los intereses de la población, pero uno no piensa en esa persona que ha defraudado la confianza del pueblo, piensa en la institucionalidad. ¿Qué significa esto? Que esa persona que ha defraudado la confianza de la gente, en las próximas elecciones puede no obtener los votos e irse, pero la institucionalidad queda. Por eso el llamado es a fortalecer a las instituciones y no a las personas que llegan a los cargos públicos, porque las personas son pasajeras, pero la institucionalidad debe permanecer. Y los discursos, más que tener la intención de minar la credibilidad de uno u otro personaje dentro de la política, a veces parece que tienen la intención también de deslegitimar a la institucionalidad en sí. En efecto, el presidente de la República tiene facultades otorgadas por la Constitución de la República, evidentemente, pero esas facultades son el campo de acción del presidente. El artículo 86 de la Constitución dice que los funcionarios públicos no tienen más atribuciones que las que la ley les da de forma expresa. Es decir, los presidentes tienen un campo de acción limitado.
incluso ese campo de acción se ve controlado por otros órganos de gobierno. Ese es el artículo 86 que invita a los órganos de gobierno a colaborar entre sí para llevar a cabo una buena administración. Es decir, entonces que este primer año ha tenido episodios antidemocráticos que no pueden pasar por alto. A mí personalmente me preocupa mucho estos discursos de desconocimiento de resoluciones, cuando el presidente dice que ante la realidad no hay fallo, no hay resolución de la sala de lo constitucional que valga. Que ante la realidad no hay decreto legislativo que valga. Es una forma de decir que solo lo que el presidente de la República dice es lo correcto, es lo legal y es lo que tiene que aceptarse por todos. Y eso tajantemente hay que decir que no es así. Es mentira que el presidente de la República es el único preocupado por la salud de la gente. Habrá diputados que a lo mejor tienen otros intereses, puede ser. Hay que advertirlo en sus intervenciones públicas, en sus posturas, hay que advertirlo. Pero no es cierto que la Sala de lo Constitucional quiere decretar a través de una resolución que no hay emergencia. Es que decir eso es una total desfachatez. Hay que tener cuidado con las palabras porque van minando esa confianza en las instituciones, más que en las personas, en las instituciones. Evidentemente no podemos ser ingenuos y decir, la institucionalidad entonces se mueve por sí sola. No, son personas las que controlan las instituciones, pero la ciudadanía lo que debe procurar es que haya una comprensión democratizadora de la cuestión desde un punto de vista legal, de respeto a las leyes, desde un punto de vista moral incluso, y advertir que las personas que están ahí van a terminar su periodo, pero la institucionalidad tiene que funcionar. Y lo que tiene que funcionar es el Estado de Derecho, es decir, el pleno sometimiento de funcionarios y de ciudadanos a lo que la ley dicta. Fuera de eso, no debemos actuar, fuera de los márgenes de la ley. Así es que este primer año ha estado marcado por esas cosas, evidentemente. Desde un punto de vista eminentemente de derechos, por ejemplo, podemos advertir también un error en el que muchos estamos cayendo, en el que más allá de ser ciudadanos que exigen derechos, que reclaman resultados de parte de la administración pública, nos convertimos en una suerte de hinchas deportivos. Parece que nos sentamos en los graderíos del estadio y aplaudimos o abucheamos a un equipo según nos simpatice o no nos simpatice. La realidad política, la realidad nacional no es un partido de fútbol. Los ciudadanos no somos hinchas, no somos aficionados a un equipo de fútbol. Somos sujetos de derechos y debemos exigir de parte de la administración pública resultados. Una buena administración. Tenemos ese derecho a la buena administración. Y en eso nos han quedado a deber tanto la Sala de lo Constitucional como la Asamblea Legislativa como el órgano ejecutivo en esta emergencia por el COVID-19. Este derecho fundamental a la buena administración implica una comprensión de que el Estado existe, según el artículo 1 de nuestra Constitución, para ayudar al ser humano a tener mayor dignidad, a garantizarle derechos al ciudadano, porque según la Constitución de la República, el Estado en su totalidad está organizado para la consecución de la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. Así es que ese principio, ese derecho a la buena administración, es un derecho que se nos vulnera a cada rato cuando, por ejemplo, la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo no son capaces de alcanzar acuerdos. ¿Quién tiene la culpa ahí? Bueno, si nos ponemos como hinchas deportivos, podemos advertir que los diputados son los culpables, que están negando el diálogo, que no quieren acceder a lo que el gobierno dice. Del otro lado podemos advertir que es el presidente de la República el que quiere imponer su criterio, el que quiere gobernar a punta de decretos ejecutivos, obviando todo lo que la Constitución establece sobre sus facultades limitadas. Si nos ponemos desde ese punto de vista, podemos advertir eso.
¿no? De dos bandos enfrentados y de dos grupos poblacionales también enfrentados, apoyando o denigrando a uno de esos dos actores políticos. Pero desde una perspectiva de derechos humanos, nosotros tenemos que entendernos como ciudadanos a quienes esa administración pública tiene que responder, ya sea el gobierno de la República, el Ejecutivo, o la Asamblea Legislativa, incluso la Sala de lo Constitucional. Así que nos quitamos esa vincha de equipo de fútbol, nos quitamos esa camisa deportiva, dejamos de ser hinchas y nos convertimos en ciudadanos que entienden que la administración pública tiene deberes para con nosotros y que los funcionarios de la República juraron cumplir la Constitución, garantizar los derechos de todos. Esto significa que debemos superar esa visión muy corta de la política en la que nosotros somos fans de X político. No, somos ciudadanos y ese personaje que está nombrado ahí, al que hemos electo para que nos gobierne, se debe a nosotros. Ya basta de ese culto a la personalidad, de ese endiosamiento, de lo que Enrique Dussel advierte es el fetichismo del poder, es decir, de esos funcionarios que una vez en el cargo se sienten sede del poder, sienten que de ellos emana el poder y no comprenden en realidad que lo que ocurre es que ellos tienen un poder delegado. Es decir, que nosotros como ciudadanos, nosotros como pueblo, que somos el poder originario, le hemos delegado una parte del poder a ese ciudadano y que él debe corresponder a esas expectativas de la población. Es lo que Enrique Dussel debe ser el ejercicio del poder obediencial, es decir, que quienes mandan, mandan obedeciendo y no mandan mandando, como él explica bien en uno de sus intervenciones. Lo que recoge también Enrique Dussel en su libro 20 tesis de política es muy importante respecto de las dos dimensiones de la corrupción, de esta corrupción de los funcionarios públicos que en el ejercicio de sus cargos que aprovechan para favorecer a ciertos grupos o para obtener mejores para familiares, etcétera, y la corrupción de la comunidad política que se los tolera. Y esa corrupción en la comunidad política es mucho más difícil de erradicar, sobre todo cuando radicalizamos las posturas y nos convertimos en fanáticos de uno u otro actor político. Por ejemplo, hace un año las noticias eran, exactamente hace un año, digamos, nos trasladamos al 4 de junio del 2019 y lo que encontraríamos serían los tweets del presidente de la República despidiendo a los funcionarios del gobierno del FMLN y a los familiares de los funcionarios que contrataron a familiares ahí. Es decir, nos encontráramos, si revisamos los tweets de hace un año, con el presidente de la República acusando al FMLN de ser un partido que propició el nepotismo. Y entonces todos dijimos, muy bien, si a las personas se les contrató, no tomando en cuenta su mérito, su capacidad, sino su afiliación, si se les contrató porque son familiares de un funcionario, entonces la cosa está mal. Pero ese nepotismo del FMLN y de Arena es tan malo como el nepotismo que estamos viendo hoy día en el gobierno de Nayib Bukele, o aquel nepotismo sí era reprochable y este nepotismo entonces es aceptable. Desde un punto de vista del ciudadano, esas cosas no deben tolerarse, vengan de uno o vengan de otro actor político. Así es que, digo, la gran reflexión debe ser esa de que nosotros, desde afuera, digamos, de la esfera estatal, debemos comprender que ese Estado existe para garantizarnos derechos a nosotros. No existe para que nosotros rindamos culto a la personalidad de alguien, para que nosotros exaltemos la personalidad de alguien. Desde luego que los caudillismos siempre han existido, estos liderazgos mesiánicos que prometen ser nuestros redentores, nuestros salvadores, pero en esta emergencia está quedando demostrado de que aquel adagio de que solo el pueblo salva al pueblo está más presente que nunca. No olvidemos que la administración pública se debe a nosotros y debe responder.
desde luego, pero este es un llamado también a la solidaridad. Y con esto vamos cerrando, a la solidaridad de cada uno de nosotros, que si puede ayudar a las personas que la están pasando mal, tiene la obligación de hacerlo. Porque hay quienes estamos desde nuestras casas con una conexión a Internet, con una suscripción a, a, a sitios de películas, etcétera. Pero hay mucha gente que a esta hora lo que necesita es alimento. A lo mejor a esta hora no han cenado, no tienen dónde dormir. Este es el llamado para la solidaridad, porque solo el pueblo salva al pueblo. Un fuerte abrazo para todos. Hay que cuidarnos, hay que abrigarnos. Si estamos en zonas de riesgo, hay que advertirlo rápidamente y si es posible movernos de ahí, hay que movernos porque en cuestión de horas cae demasiada agua y con todo el agua que está acumulada en el suelo es posible que haya más deslizamientos. Las lluvias van a continuar y nosotros debemos seguir cuidándonos del COVID-19 y ahora de los posibles riesgos que corramos por la emergencia climática. Es un gusto volvernos a encontrar. Le mando desde acá, de mi casa, un fuerte abrazo con todo mi cariño a Xiomarita, que ayer estuvo cumpliendo años. La queremos mucho. Un abrazo a Kevin también, que son quienes hacen posible este programa de plataforma, y a todo el equipo de TVX. Un abrazo.